Hola, aquí estamos de nuevo en el canal Eléctrico Code con Joel Martínez. Esta vez les voy a hablar de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Vamos a aprender a entender las características de cada uno de los circuitos y enseñarnos a sacar las operaciones de acuerdo a Ohm's Law para saber corriente, resistencia, amperaje y watts en cada uno de los resistors a través del circuito. Entonces es muy importante que lo aprendamos y saber que, por ejemplo, en el examen van a venir una o dos preguntas que tengan que ver con el tema, pero tenemos que aprenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque ya estando en el examen, esas preguntas van a ocupar nuestra atención, tiempo. Y si no nos va a tomar tiempo, digamos, 5 minutos cada pregunta, por decir. Y si no la resolvemos de manera adecuada, además de eso, ya perdimos 10 o 15 minutos. Entonces, vamos a echarle ganas con esto y vamos a ver los diferentes circuitos y características de ellos. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. En esta imagen tengo yo un circuito en serie. Tenemos R1, R2, R3 y R4. Aquí me dice que el voltaje total son 120 voltios y la resistencia total son 6000 ohms. En R1 tenemos una resistencia de 1000 ohms. En R2 no tenemos valores. En R3 tenemos 2000 ohms. En R4 tenemos 1200 ohms. Entonces aquí nos indica cómo voy a sacar el valor que me falta para R2. Pues como ya sabemos que las resistencias se van a sumar para sacar la resistencia total, entonces voy a sumar yo 1000 de R1, 2000 de R3, 1200 de R4 para poder sacar lo que me falta en R2. Y aquí me da 4200. Para yo tener 6000, entonces me faltan 1800 y aquí lo tenemos en R2. 1800 ohms de resistencia en R2. Ahora volvemos aquí a voltaje total con 120 voltios y resistencia total resistencia total de 6000 ohms. Y de ahí voy a sacar mi corriente. De acuerdo a Ohm's Law, tengo voltaje y tengo resistencia. Voy a dividir voltaje sobre la resistencia para sacar la corriente. Y aquí me dice, por ejemplo, 120 voltios sobre 6000 ohms me da 0.02 amperes. Esa es mi corriente total. Como una de las características del circuito en serie es de que la corriente total es la misma en todo el circuito, entonces en cada uno de mis resistencias tendría yo una corriente de 0.02 amperes en cada una de mis resistencias, como aquí lo estamos notando. Ya tengo yo, por ejemplo, en R1 ya tengo yo resistencia y corriente. Entonces, al igual que en R2 y así en las siguientes resistencias. Ahora voy a empezar por sacar los valores que me siguen faltando. Aquí tenemos vamos a sacar, ya tenemos 3 valores en este circuito. Ahora vamos a sacar los watts totales. Con cualquiera de nuestros valores de arriba, agarramos 2 y sacamos los watts totales. Por ejemplo, si yo agarro resistencia y amperaje y quiero watts, ahí me dice que voy a multiplicar resistencia por amperaje al cuadrado. Entonces sería 0.02 por 0.02. Y el resultado lo multiplico por resistencia. Y me va a dar 2.4 watts. Esa es mis watts totales del circuito.
Entonces voy a ir sacando los watts en cada resistencia. Entonces, por ejemplo, en el R1 tengo un 0.4 watts. Ya sabemos que por ejemplo, corriente al cuadrado por resistencia nos da los watts. Igual aquí. Entonces aquí en R2 tenemos 0.72 watts. En R3 tenemos 0.08 watts. Y en R4 tenemos 0.48 watts. Y la suma de esos va a ser también el power total. 2.4 watts. Este es nuestro circuito en serie. Una vez más, la suma de la caída de voltajes, por ejemplo, vamos a ver en R1 tenemos una caída de voltaje de 20 voltios. En R2 tenemos una caída de voltaje de 36 voltios. En R3 tenemos una caída de 40 voltios. Y en R4 tenemos 24 voltios. Si sumamos las caídas del voltaje nos va a dar 120 voltios totales. Ese es un circuito en serie. La suma de la caída de voltaje en cada una de las resistencias es nuestro voltaje total. La suma de las resistencias también es nuestra resistencia total en circuito en serie. Vamos a mirar un circuito en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica donde vemos que el circuito, la corriente más bien, tiene fluye por diferentes partes del circuito. Entonces vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un circuito en paralelo de 3 resistencias, R1, R2, R3. Aquí tenemos que el voltaje total son 120 voltios, la resistencia total son 300 ohms. Las características de los circuitos en paralelo es de que el voltaje es el mismo en todo el circuito y la resistencia total es menor a cualquiera de las resistencias en el circuito. Vamos a ver el R1, tenemos 900 ohms. En R2 nos marca nada más 0.2 amperes y en R3 tenemos 1800 ohms. Pero acordémonos que nuestro voltaje total es el mismo en todo el circuito. Entonces ya tenemos a R1 con 120 voltios, R2 y R3. Ya tenemos en R1 tenemos voltaje y tenemos resistencia. En el R2 tenemos voltaje y tenemos amperaje. En R3 tenemos voltaje y resistencia. Entonces, de esa manera empezamos a sacar nuestros valores faltantes. Y lo vamos a hacer notar de esta manera. Por ejemplo, aquí ya tenemos corriente total 0.4 amperes. Los watts totales son 48 watts. Aquí en R1 teníamos 120 voltios y teníamos 900 ohms. Entonces, de acuerdo a Ohm's Law, si queremos sacar la corriente, vamos a ver que el voltaje lo vamos a dividir sobre la resistencia. En este caso serían 120 sobre 900 y nos va a dar este valor 0.133. Y luego, para sacar nuestros watts, agarramos cualquiera de los valores también. En este caso, voltaje y amperaje. Vamos a agarrar voltaje y amperaje para sacar watts. Y nos dice que multipliquemos voltaje por amperaje. 120 por 1.333 y nos va a dar 16 watts. Vamos a ver R2. Tenemos 120 voltios y tenemos corriente de 0.2 amperes.
Vamos a ver qué resistencia tenemos aquí. La resistencia la vamos a sacar de acuerdo a Ohm's Law. Tenemos voltaje y amperaje. Aquí vamos a dividir voltaje sobre amperaje. 120 sobre 0.2 y nos da una resistencia de 600 ohms. 600 ohms. Y luego sacamos también los watts. Tenemos 120 voltios punto 2 de amperaje y multiplicamos 120 por punto 2 y nos va a dar 24 watts. 24 watts. Vamos a R3, tenemos 120 voltios, teníamos 1800 ohms de resistencia y vamos a sacar la corriente. En este caso vamos a dividir voltaje sobre la resistencia, 120 sobre 1800 y nos va a dar amperaje, 0.0667. Y luego vamos a buscar los watts, que en este caso vamos a multiplicar voltaje por amperaje, 120 por 0.0667 y nos va a dar 8 watts. Entonces nuestros watts totales son 48 watts. Y ya tenemos de esta manera los valores para solucionar un circuito en paralelo. Y tenemos que, por ejemplo, entender lo que ya les dije. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en cada una de sus resistencias. Como resistencia vamos a figurar que tenemos tres focos, por ejemplo. R1 es un foco, R2 es otro foco, R3 es otro foco, con diferentes valores para que se les haga más fácil. Entonces, en el circuito en paralelo el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. La resistencia total es menor a cada una de sus resistencias. Por ejemplo, nuestra resistencia total fueron 300 ohms. 300 ohms. En R1 tenemos 900 ohms, en R2 tenemos 600 y en R3 tenemos 1800. Entonces, la resistencia total fue menor que cualquiera de las resistencias. A eso se refiere la característica del circuito en paralelo. Y para sacar la resistencia de un circuito en paralelo hay diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos esta fórmula que más o menos sería la fórmula recíproca. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Tenemos, por ejemplo, en la resistencia 1 dijimos que teníamos 900 ohms, en la resistencia 2 600 y en la 3 1800. Esta fórmula nos indica que nuestra resistencia total la vamos a sacar de esta manera, dividiendo 1 entre 900 y luego vamos a sumarlo por 1 entre 600 y luego por 1 entre 1800. El total que nos dé se divide, 1 se divide sobre el total que nos dé y esa va a ser nuestra resistencia total. Por ejemplo, 1 sobre 900 nos da 0.00111. Ahí están las cifras en la pantalla. Usen su calculadora. 1 sobre 600 nos da el siguiente número, 0.0166667. 1 sobre 1800 nos da 0.0005555556. Ahora, vamos a sumar esos tres valores y nos va a dar un valor de 0.00333333. Ese valor lo vamos a dividir 1 sobre ese valor y nos va a dar nuestra resistencia total del circuito en paralelo, la resistencia total de 300 ohms. Entonces, repasen este video 1, 2, 3 veces las que necesiten y van a entenderlo y luego van a poder ejecutar las preguntas. Tenemos otro circuito que son combinación paralelo serie, un poco más complicado. Este tipo de circuitos normalmente se necesitan en el diseño. Nosotros normalmente no lo vamos a hacer en el campo. Todo eso ya viene de fábrica o ya viene diseñado por los ingenieros.
Pero sí tenemos que entender para saber de qué se nos habla, qué se nos pregunta. Bueno, esto fue una breve explicación de los circuitos en serie y paralelo. Espero que lo entiendan. Como quiera, pueden llamarme, pueden buscarme por correo electrónico. Tengan confianza y les ayudaré. Recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos y nos vemos en el próximo video. Gracias.